Buenas tardes, hermanos. Es una maravilla reconocer que nuestro Padre Celestial es el creador y dador de todo. Reconocer de que nos ha dejado una ley para que nosotros sepamos qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Sin ley no sabríamos qué es pecado. Y sabemos, porque lo hemos leído y se nos ha enseñado, Dios nos ha dejado el mensaje, que la transgresión de la ley es pecado. De esa manera, conociendo la ley, vamos a saber qué es lo que es agradable a Dios y lo que no lo es. Vamos a inclinar el rostro en este hermoso día para agradecer a Dios por sus bendiciones. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites la vida, porque tú nos permites reconocer que tú eres el Padre de todos, en todo y para todos. Gracias, mi Dios, te rogamos que seas nuestro invitado especial en este día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios para leer que nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 22 y su versículo 34. ¿Por qué hablábamos de la ley? Cuando hablamos de la ley es la regla de oro. Esa regla de oro que se ha convertido en un dilema, porque muchas personas que también son hijos de Dios no han llegado a conocer la ley de Dios. Porque se menciona que la ley de Dios, por estar en el Antiguo Testamento, dice que era del pueblo de Israel únicamente. Pero eso es falso. La ley en toda la Biblia es la ley de Dios. Porque el Señor Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino vine a cumplir la ley. Los profetas cumplieron la ley. Todos los profetas, la profetisa de la pluma inspirada, la hermana White, nosotros debemos guardar la ley. Desde Adán y Eva viene el mensaje. Ellos también debían guardar la ley de Dios. Pero recordemos que ya en una ocasión hablábamos que la ley de Dios en ese entonces no estaba escrita. No existía la escritura ni la lectura, porque toda aquella generación eran de una mente muy despierta, muy viva. Estaba recién creado el ser humano. Esa obra estaba todavía muy perfecta. Pero con el tiempo, esa realidad humana, esa mente con inteligencia, se fue degenerando por causa del pecado. Entonces fue necesario que Dios enviara a Moisés a escribir las tablas de la ley, que fueron escritas con el propio dedo de Dios. Pero sucesivamente, cuando se nos habla de la ley del Antiguo Testamento, muchas personas creen que hoy ya no existe la ley de Dios. La ley de Dios está hasta para la segunda venida de Cristo. Todo lo que es la ley de Dios ya no se guardará en el cielo, porque enjugará Dios toda lágrima de sus ojos. Pero el guardar el corazón del decálogo, sí. El sábado, sí. Porque de tarde en tarde y en sábado estaremos adorando a nuestro Creador en la tierra nueva. Ahora vamos a leer la palabra de Dios
con relación al Nuevo Testamento. En San Mateo 22:34, el gran mandamiento, dice. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una voz, se juntaron todos. Y uno de ellos, intérprete de la ley. ¿Quiénes eran los intérpretes de la ley? Los que estudiaban mucho, los que creían saber bastante de la palabra de Dios. De la ley, dicen, pero era una ley humana. Intérpretes de la ley, los que entendían más. Preguntó por tentarle. ¿A quién? ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesús. Diciendo, maestro, ¿quién es el maestro? Maestro de maestros, nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Donde entran los primeros 4 mandamientos del 1 al 4 mandamiento, como en un resumen. Este es el primero y gran mandamiento, dice la palabra en el versículo 38. En el versículo 38. Y el 39. Y el segundo es semejante. Es igual, quiso decir el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque los profetas guardaron la ley de Dios. Muchos dirán, bueno, la ley de Dios que está en el Antiguo Testamento ya no está vigente. Sí, claro que sí está vigente. ¿Por qué no tendría que estar vigente si la palabra de Dios es completa? De pasta a pasta. Ni una jota ni una tilde pasará de ella. Porque el Señor Jesús lo dijo. Mateo 5:18. No se cambiará nada. Él vino a cumplir la ley. No a abolirla, no a quitarla. Ni a los profetas. Tampoco. Entonces, si nos preguntan, la ley del Antiguo Testamento ya no está vigente. Sí está vigente. Si estudiamos la palabra de Dios, tenemos que saber contestar esta parte. Pero algunas veces solo sabemos que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, pero no sabemos el capítulo ni el versículo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero dónde dice eso? Bueno, lo dice en el libro de Mateo. ¿Dónde? Tenemos que saber que es en el capítulo 22 y su verso 34 al 40. Ahí está el mensaje completo. Nunca leas solo un versículo, porque no lo va a entender. Entonces leamos completo para poder llegar a ese entendimiento al que Dios le está llamando a usted y a mí. Al que Dios le está llamando para dar a conocer al mundo entero el mensaje que Dios quiere que estemos dando. Y hoy estamos hablando de la ley de Dios. Sí, está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo podemos comprobar y cómo lo vamos a confirmar? Con los textos bíblicos donde el Señor nos ha dejado exactamente los 10 mandamientos. No están en el mismo orden del Antiguo Testamento, pero sí están escritos. Dice
el Señor siempre mencionó a los profetas. Porque la profecía es la que nos da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Así dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19:10. Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces el espíritu de la profecía nos amplía el mensaje. En el tema de ayer se nos hacía la pregunta: ¿es usted adventista? ¿Nació usted en el mensaje? ¿Lo aprendió? Pero si lo está aprendiendo o lo aprendió o si lo está aprendiendo, ¿reconoce que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo? Porque si se llama adventista del séptimo día y rechaza el mensaje de la profecía, no es adventista. Entonces tenemos que empezar a estudiar nuevamente la fe de Jesús, los estudios bautismales, porque allí se nos presenta el mensaje de la pluma inspirada para poder ampliar el mensaje de la palabra sagrada de Dios. Y en este momento vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a aprender juntos el mensaje que Dios quiere que usted y yo aprendamos. Ese mensaje que debemos saber. Dice en el libro de la escritura de la hermana profetisa, la ley de Dios en el Nuevo Testamento. Lo vamos a decir así despacio para que todos escuchen, van copiando sus textos bíblicos y a buscar en su Biblia para saber que lo que se está mencionando, escrito está, con un así dice Jehová. No porque lo digo yo. No veamos quién lo dijo, veamos qué dijo. Ese es el mensaje. Veamos qué es el mensaje de hoy. Y dice el mandamiento número 1. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Busquemos en la palabra de Dios. Mateo 4:10. Muy bien. Y vamos a leerlo. Y dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Debemos llevar la secuencia del primer mandamiento, el segundo, el tercero. Vamos a encontrar los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Llevamos el número 1. Ahora vamos con el número 2. El segundo mandamiento. Hijitos, guardaos de los ídolos. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad, ser semejantes a oro o a plata o a piedra esculturada de arcilla o de imágenes de hombres. Primera de Juan 6:21. Leamos en la palabra de Dios. Primera de Juan 6:21. Muy bien. Llevamos la secuencia. ¿Cuál es el mandamiento? El segundo. Primera de Juan 6:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Lea su Biblia. Saque su Biblia. Estudie conmigo.
para reconocer que los 10 mandamientos están en el Nuevo Testamento, no solo en el Antiguo Testamento. El Señor nos ha dejado su mensaje muy completo, que nosotros no lo hayamos leído, pero Dios lo ha dejado muy completo. Muy bien, vamos con el tercer mandamiento. Que no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. Primera de Timoteo 6:1. ¿Cuántos llevamos? Llevamos 3 mandamientos. Primera de Timoteo, vamos a buscar en nuestra Biblia. Primera de Timoteo, su capítulo 6 y su verso. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Tercer mandamiento, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y su doctrina. No jurarás el santo nombre de Dios en vano. El anterior decía, guardaos de los ídolos, de las piedras preciosas, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Llevemos la secuencia estudiando los 10 mandamientos de Éxodo 20, del 3 al 17, y los 10 mandamientos que están en el Nuevo Testamento. Vamos con el mandamiento número 4. Y dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu buey, ni tu bestia, ni tu extranjero que habita dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y todas las cosas, el mar y todas las cosas que en el mar hay. Lleve la secuencia con su Biblia. Este es el cuarto mandamiento de Éxodo 20, del 8 al 11. Pero ahorita leemos el cuarto mandamiento en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón. El antiguo es lo que ya mencioné. El nuevo es lo que vamos a leer. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, o por causa del hombre fue hecho, no el hombre por causa del sábado. Llevemos la secuencia. Luego vamos a mencionar los textos bíblicos. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Marcos 2, 27 y 28. Porque en un cierto lugar dijo así, del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras, y el 7º día lo santificó. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de todas sus obras como Dios de las suyas. El que entra en el reposo del Señor en día sábado, él también reposará de todas sus obras. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Estamos entrando en el reposo del sábado. Estamos guardando el corazón del decálogo.
estamos guardando el sábado santo del Señor. Porque si el Señor Jesús guardó el sábado, el Hijo de Dios, Dios Hijo, que es Dios también, Él guardó el sábado en obediencia a su Padre. Nosotros lo guardaremos en obediencia a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús, que vino a morir en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados y de los míos. Porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Muy bien. Llevemos esa secuencia. Este es el cuarto mandamiento. Mateo 24:20. Vamos a leer el libro de Mateo 24:20. ¿Dónde está Mateo? Dice en Mateo 24:20. 24:34. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Mateo 24:20. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que nuestra huida no sea en sábado. Estamos hablando del cuarto mandamiento. Y Mateo 24:20 nos dice esto. Velad pues, porque nuestra huida no sea en día de reposo, no sea en sábado, para poder guardar el sábado. Acuérdate, dice el mensaje de la palabra de Dios. Marcos 2:27. Porque el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Porque el Hijo de Dios es aún, el Hijo del hombre es aún Señor del sábado. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:4. Vamos a buscar el libro de Hebreos. Hebreos 4:4. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día. Llevemos la secuencia. Escuchemos bien el mensaje. Se está hablando del santo sábado, del cuarto mandamiento, del corazón del decálogo. Porque en cierto lugar dijo así, el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Cuándo reposó el Señor Jesús? ¿Cuándo reposó Dios de todas sus obras? En el séptimo día, dice. ¿Por qué? Porque si recordamos que la crucifixión de Cristo fue un viernes. Y antes de la puesta del sol, el Señor Jesús murió. Así dice la Biblia. Y fue sepultado antes de la puesta del sol. Murió antes de la puesta del sol. Para guardar el sábado. Él reposó en la tumba el sábado, guardando el mandamiento de nuestro Padre Celestial, de su Padre. Ese Hijo amado estuvo en el sepulcro el sábado. ¿Y cuándo se levantó? Él resucitó al tercer día, el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Es el domingo, el primer día de la semana, y lo dice la Biblia. Muy bien, sigamos nuestra lectura de comprobación para que tengamos un escrito está. Cuando se nos pregunte,
Pues en el Nuevo Testamento no existe la ley de Dios. Claro que existe la ley de Dios. Sí está la ley de Dios. Y esta es la forma de poderlo comprobar. Dice, leímos Hebreos 4:4, 9 y 10. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo vemos que sí es exactamente el mensaje como Dios nos lo ha dejado? ¿Cómo está los 10 mandamientos en estos mensajes que el Señor nos da? Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir con nuestra comprobación. Mateo 19:18. Nos toca, estamos hablando del cuarto mandamiento. Y nos dice en Hebreos, Mateo, Marcos, Colosenses 1:16. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 1:16. Perdí Hebreos. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todos fueron creados por Él y para Él. Por Él y para Él. Se está hablando del sábado. Es este el mensaje de los 10 mandamientos que encontramos en esta compilación, en este mensaje del Nuevo Testamento. Porque Dios no hará nada sin comunicarlo a sus siervos los profetas. Y los profetas nos han dejado el mensaje de la palabra de Dios para que lo demos a conocer, para que nadie a usted le tenga que decir, ese mensaje no existe. Los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento no están, claro que sí están. En el Nuevo Testamento nos confirma lo que el Antiguo Testamento nos dice. Los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento, pero están confirmados en el Nuevo Testamento, porque así fue el mensaje de la palabra de Dios. Así dijo el Señor que debía de ser, no porque nosotros querramos pensarlo, que nosotros querramos decirlo, solo porque se nos ocurrió. No, mis hermanos, es porque así está escrito. Seguimos con el quinto mandamiento. Y dice, ¿qué dice el quinto mandamiento? En los mandamientos de Deuteronomios 5 y en Éxodo 20, del 13 en adelante. El quinto mandamiento, ¿qué nos dice? Si nos recordamos, pero vamos a buscarlo.
en Mateo 19:19. Vamos al libro de Mateo. Usen su Biblia, mis hermanos, para poder comprobar y poder decir lo que la palabra del Señor nos está enseñando en este día. Dice San Mateo 19:19. Vamos a buscar San Mateo 19:19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Les recuerda algo este mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí nos aclara y nos da el mandamiento que está en Éxodo. El mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Es el único mandamiento con promesa que Dios nos ha dejado. Todos son sagrados. Todos nos enseñan a reconocer en dónde fallamos. Pero también nos enseña a estudiar la palabra para que los días que Jehová tu Dios te da sean alargados, dice. Esa es la promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Y aquí en el libro de Mateo, Nuevo Testamento, recordemos, Nuevo Testamento. Mateo 19:19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 19:19. Búsquenlo, mis hermanos. Lleven esa secuencia conmigo. Estudiemos juntos, porque juntos vamos a aprender y vamos a aprender a responder cuando alguien que no ha conocido el mensaje o no ha llegado a conocer los 10 mandamientos lo puedan encontrar en el Nuevo Testamento. No matarás. Romanos 13:9. ¿Qué mandamiento es ese? No matarás. Y lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. Su capítulo 13 y su verso 9. Vamos a buscar. Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos este capítulo y este versículo. ¿Qué libro es? El libro de Romanos. En su capítulo 13 y su versículo 9. ¿Y qué dice? Escuchemos bien, porque ahí dice que en esto se resume el segundo gran mandamiento. Muchas veces solo podemos decir el resumen, pero ¿cómo lo podemos confirmar? De esta manera, hoy lo estamos confirmando. Así, con su Biblia en la mano, estudiando los capítulos y versículos, para que el día que nos digan los 10 mandamientos ya fueron abolidos, mentira. No se deje engañar, porque dice que en los últimos tiempos, donde dice eso, Mateo 24, todo el capítulo, vendrán muchos falsos profetas y engañarán aún a los escogidos. No nos dejemos engañar. Busquemos la verdad y la verdad os hará libres, dice San Juan 8:32. Vamos a ser libres. ¿De qué libertad estamos hablando? ¿De qué prisión estamos hablando? De la prisión, de la esclavitud del pecado, de la prisión espiritual, de la muerte espiritual. Estamos muertos andando cuando no nos preparamos y no leemos la palabra de Dios. Entonces, estudiemos, hermanos. Hoy
para que en aquel momento sepamos contestar con la palabra de Dios, como escrito está, como un así dice Jehová, porque no adulterarás. Los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Qué mandamiento es este? No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás falso testimonio y no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, que esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Así es. Escrito está. Así dice Jehová. Es uno más de los 10 mandamientos. Bien, vayamos a ver el siguiente mandamiento. ¿Y a dónde nos envía la pluma inspirada? Y dice, no adulterarás. Mateo 18:18. Mateo 19:18. Vamos a buscar el libro de Mateo. Ayúdenme, hermanos. Busquemos el libro de Mateo. En San Mateo 4:10. En San Mateo 19:18. A ver qué nos dice. San Mateo 19:18. Le dijo, ¿cuáles? Estaba hablando de aquel joven rico. Vamos a leer el 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Cuando este hombre le dijo al Señor Jesús, hombre bueno, el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno no hay uno solo en la faz de la tierra, solo mi Padre que está en los cielos. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. ¿A qué le envió el Señor al joven rico? ¿A qué? A guardar los mandamientos de Dios. A guardar los mandamientos de Dios. A eso le mandó el Señor. Luego le dijo el joven. Él le dijo, ¿por qué? Él le dijo, ¿cuáles? Así como quien dice, ¿hay otros mandamientos? ¿Cuáles? Le dijo el hombre. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no codiciarás, falso testimonio. ¿Llevamos la secuencia, hermanos? Si en el 19:19 hablaba del quinto mandamiento, el orden no es el mismo orden que en Éxodo, pero sí son los 10 mandamientos. Comparemos, anotemos en un cuaderno nuestros versículos y luego vamos a la Biblia para estudiar y encontrar y poder ordenar los números y los libros. Pero luego dice, no matarás. Romanos 13:9. Recordemos que en cada uno de los 10 mandamientos nos está resumiendo. Y el Señor dijo, de esto depende el resumen del segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a dónde dijimos, al libro de, no matarás, al libro de Romanos 13:9.
Romanos 13:9. Muy bien. Porque no adulterarás, dice Romanos 13:9. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Romanos 13:9. ¿Cuál secuencia llevamos, hermanos? De los mandamientos. Romanos 13:9 también nos dice el siguiente: no dirás falso testimonio. Romanos 13:9. ¿En qué mandamiento vamos? Romanos 13:9. Cualquiera otro mandamiento en estas sentencias se resumen. No dirás falso testimonio. Romanos 13:9. No adulterarás. Séptimo mandamiento. No hurtarás. No dirás falso testimonio. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Muy bien. Ay, la ropa, amiga. Entonces dice el siguiente, Romanos 13:9, ya lo leímos. Romanos 7:7. Vamos al libro de Romanos en su versículo 7. Romanos 7:7. Vamos a ver qué dice Romanos 7:7. Y como subtítulo tiene el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley, dice el apóstol Pablo. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijere, no codiciarás. El 10º mandamiento. Mis hermanos, tenemos el orden. Tenemos todo lo que el Señor nos ha enviado. Tenemos el mensaje completo. Leamos Hechos 17:29. Vamos a ver qué dice Hechos 17:29. El mensaje del Señor es tan importante. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata. ¿Qué mandamiento es este, mis hermanos? No está en el orden en nuestra Biblia, pero son los 10 mandamientos que el Señor nos ha dejado para que los estudiemos a través de la pluma inspirada. Encontramos los 10 mandamientos porque fue los que leímos. Les repito los versículos. Primero, Mateo 24:4-10. El segundo, Primera de Juan 5:21 y Hechos 17:29. El tercero, Primera de Timoteo 6:1. El cuarto mandamiento tiene Mateo 24:20, Marcos 2:27 y 28, Hebreos 4:4 y 9 y 10, Colosenses 1:16. Si alguno de estos versículos yo no leí, pero esos son los 10 mandamientos. Estos versículos son los que le hablan del sábado, del cuarto mandamiento. Del quinto mandamiento le habla Mateo 19:19. Del sexto mandamiento le habla Mateo 13:9. Del séptimo mandamiento Mateo 19:18.
Del 8º mandamiento, Romanos 13:9. Del 9º, Romanos 13:9. Y del 10º, Romanos 7:7. Amén, mis hermanos. Qué bendición, mis hermanos, como Dios nos da el mensaje a cabalidad. ¿Por qué nosotros no lo sabemos o no lo sabíamos ayer? Porque no estudiamos. Estudiemos el mensaje de la palabra de Dios, para que nadie nos engañe, para que no pensemos también igual que las otras personas que creen que el mensaje, que los 10 mandamientos fueron abolidos, que porque están en el Antiguo Testamento ya no son los que nos compete a nosotros. Claro que sí, la palabra de Dios es de pasta a pasta. La palabra de Dios no tiene páginas que no sirvan. Todo lo que está escrito es lo que nosotros debemos de saber y debemos compartir al mundo entero, porque la segunda venida de Cristo está pronta. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos anunciando el mensaje de hoy, el mensaje del tiempo del fin. Promesas para los vencedores. ¿A quién vencemos? ¿A quién venció el Señor Jesús en la cruz del Calvario? Al enemigo. Al enemigo que quiere estar siempre destrozando, haciendo problemas, dificultades en el pueblo de Dios. No permitamos eso, hermanos. Reconozcamos que los 10 mandamientos es la regla de oro que nosotros debemos de estar guardando. Al que venciere daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. ¿Quién no quisiera comer de ese fruto del árbol de la vida? Que está en medio del paraíso. ¿Y dónde está el paraíso? ¿Qué es el paraíso? Muchas veces decimos, vivimos en un paraíso mientras no hemos tenido problemas. Pero seguimos hablando del paraíso terrenal cuando tenemos enfermedades. Debemos de seguir viviendo en ese paraíso si así lo consideramos. ¿Cuál va a ser ese paraíso? Si estamos agarradas, tomados de la mano de Cristo Jesús. Si caminamos con Él, si estamos con Él. ¿Y cómo vamos a caminar con Cristo? Solo a través de la oración. Esa oración que va a escuchar nuestro Padre Celestial a cada momento, todos los días. No hay día específico, todos los días son para el Señor. Nosotros podemos hacer nuestras tareas con mayor bendición si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Esas añadiduras son las que todos buscamos, pero lo que tenemos a la mano y lo que está presto para nuestro cuidado, para el cuidado de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, es la palabra de Dios, es el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo que está en la faz de la tierra se quedará. Todo se queda en la tierra. Hagamos tesoros en el cielo. Este es nuestro trabajo hoy, con esta bendición de que quédate en casa. Pero ¿qué nos quedamos haciendo en casa? ¿Nos quedamos muertos en vida o nos quedamos en la vida de Cristo? ¿Nos quedamos comunicándonos con Cristo diariamente o estamos perdiendo el tiempo sin hacer nada para la obra del Señor? Al que venciere daré a comer del maná escogido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Quieren ustedes, quiero yo, recibir esa piedrecita blanca con un nombre nuevo, un nombre limpio, un nombre sin pecado, sin mancha. Por eso es blanca. Esa piedra es blanca. ¿Qué significa? El color blanco, pureza. ¿Quién es la novia y a quién espera? Está esperando al novio para las bodas del Cordero. Aquella iglesia pura, sin arruga y sin mancha. Ese remanente, ese pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de la profecía, porque nos está ampliando el mensaje que debe entender usted y que debo entender yo. Queremos recibir esa piedrecita blanca con ese nombre nuevo. ¿Qué nombre nos dará nuestro Padre Celestial? Ese nombre que no tiene manchas, que no tiene pecados, porque ya ha sido purificada. Ese hijo y esa hija de Dios que recibirá esa piedrecita blanca. Al que venciere, dice el Señor. Esa es la promesa. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré la potestad sobre las gentes. Apocalipsis 2:26. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 2:11. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y contestaré su nombre delante de mí, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:12. Pongamos atención, esas son las grandes promesas del Señor y el Señor cumple con lo que promete. Estas promesas son una motivación para que sigamos adelante, hermanos, para que sigamos estudiando, para que sigamos preparándonos y hacer tesoros en el cielo. No en la tierra se queda todo se quedará. Aquí somos aves de paso, se dice comúnmente. Aquí somos peregrinos, dice el himno. Pero ¿dónde vamos a tener un lugar que Cristo fue a preparar para nosotros? En la tierra nueva. Eso quiere decir, ¿quiénes son los que vencerán? ¿Quiénes son los vencedores? Los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. Al que venciere, siguiente promesa, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué bendición! Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Apocalipsis 3:12. Qué promesas las que el Señor nos está haciendo, nos está dando, nos está ofreciendo. Y nadie de nosotros la queremos aceptar. ¿Por qué? Como decía el mensaje de ayer, ¿habrá un último chasco? ¿Por qué? ¿Y por qué lo habrá? Sí, lo habrá, porque la Biblia lo dice y el mensaje del Espíritu de Profecía nos lo explica y lo confirma. ¿Por qué? Por predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y es el seguimiento de este mensaje. Pero hoy lo que hemos aprendido son los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Usted lo puede comprobar.
Yo lo he comprobado. Yo lo estoy aprendiendo. Me siento gozosa con Cristo Jesús por darme hoy la vida. Mañana no lo sé. Pero por si acaso así no fuera, la palabra de Dios a todos les queda. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no envejece, no se moderniza. Porque lo que está escrito desde el principio hasta el final, ni una jota ni una tilde se quitará de ella. Y quien quitare una jota o una tilde de la palabra de Dios, yo quitaré del libro de la vida su nombre, dice la palabra de Dios en la última parte del libro de Apocalipsis, capítulo 22. Muchas veces no enseñamos a nuestros hijos a respetar esta palabra santa. No nos enseñamos a sí mismos a respetar esta palabra santa. ¿Cómo tenemos nuestra Biblia? ¿Está ahí guardadita, llena de polvo? ¿O la estamos utilizando? ¿Estamos estudiando? Porque llegará el momento que Dios le dará el recordatorio en su mente, porque no cargará la Biblia. No llevará su Biblia. Pero Dios le dará ese conocimiento de lo que ha adquirido cuando ha platicado con Dios, a través de la oración. Recordemos, hermanos, que la oración es el único poder de llegar al Padre, nuestro único pasaporte, la única escalera. Es el número de teléfono. ¿Cuántos hoy en día no dicen, ¿me das tu número de teléfono para mensajear? Aquí está el número de teléfono. Aquí está. Para mensajear con Cristo Jesús. Para mensajear con nuestro Padre Celestial. No para corromper nuestra mente ni nuestro corazón, sino para alcanzar esa bendición y luchar por esa vida eterna, para alcanzar ese privilegio de recibir esa piedrecita blanca que el Señor nos está ofreciendo. El que venciere yo le daré, el que venciere yo le daré. Muy bien, ¿quién? Nuestro Padre Celestial nos dará, y esas promesas se cumplen, porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Que Dios nos dé la oportunidad de pasar este día y poder tener la oportunidad de tener vida mañana, si es así su voluntad. Pero por si acaso así no fuera, sabemos, mis hermanos, que de alguna manera nosotros vamos a faltar, pero la segunda venida de Cristo sigue en pie. Cristo viene muy pronto. Yo puedo faltar, pero las siguientes generaciones de mis nietos, los bisnietos y los que han de venir, ellos seguirán predicando el mensaje. ¿Y cómo lo van a hacer? Si usted y yo los enseñamos. Pero si ni siquiera les decimos vamos a leer la Biblia, ¿cómo van a aprender? Con mayor razón ahora que estamos en las casas, ¿qué están haciendo los hijos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Es esta nuestra responsabilidad, prepararlos para que hayan nuevos predicadores, porque son el futuro y los futuros mensajeros del Señor. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este mensaje. Gracias te damos, mi Dios, porque nos has permitido tener vida hoy. Porque nos has permitido leer tu palabra santa. Porque tú nos permites comunicarnos contigo a través de la oración. Gracias, mi Dios. Bendice a todo el mundo. Bendice a tus hijos, a todos, obedientes y desobedientes, porque tú amas al pecador y odias al pecado. Enséñanos, mi Dios, a obedecerte, a guardar tu ley, a guardar tu sábado santo,
que es una fiesta cada semana para alabar y glorificar tu santo nombre. Perdona nuestros pecados, quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos todo. Amén.